Paz y bien, queridos hermanos, queridas hermanas, les saluda Dunia Molina y esto es Buenas Nuevas. Como siempre, compartiendo con ustedes un tema bonito, un tema que alimenta nuestro corazón, alimenta nuestro espíritu para esa relación que todos añoramos o debemos tener con Dios. La palabra de Dios nos une, es la voz de Dios, es el proyecto de Dios, es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Así que no esperemos que, es que Dios no me habla, es que yo quisiera que Dios me hablara. Dios nos habla a través de su palabra. Hoy he titulado el tema que voy a compartir con ustedes: de los valientes es el reino de Dios. De los valientes es el reino de Dios. Y nos vamos a ir al Antiguo Testamento. Quiero compartir con ustedes en el libro de los Macabeos, Primera de Macabeos, en el capítulo 1. Más bien vamos a estudiar un poco sobre ese capítulo 1. Todo el capítulo 1 vamos a estar compartiendo, leyendo, porque es una historia bastante fuerte, pero con una gran enseñanza, con una tremenda enseñanza que nos va a dejar a todos. Comienza así esta historia. Comienza con guerra, con victorias, con destrucción y todo lo que puede suceder en una guerra. Dice la palabra de Dios que era un hombre poderoso, un hombre de verdad que había ganado muchas batallas. Y nos habla pues de este personaje con un nombre elegante. Bueno, eso no está en la Biblia, ¿verdad? Con un nombre elegante, digo yo, porque me gusta ese nombre. Su nombre era Alejandro. Vea, eso lo encontramos en el capítulo 1, versículo 1. Alejandro I era hijo de Filipo. Pues aquel macedonio, el cual había salido de Grecia, derrotando a Darío, rey de los persas y de los medos, y tomando él el reinado en el lugar de estos. Ese hombre, Alejandro, el que nos está hablando la palabra, que hizo muchas cosas, podemos decir o no podríamos decir interesantes. No, fue un gran guerrero para el mal, para lo que quizás convenía o le convenía a él. Y entonces vamos viendo cómo se fue dando todo esto. Alejandro, hijo de Filipo. Este fue el primer soberano del mundo griego. Mire, este hombre, un hombre poderoso, les decía, sin miedo al éxito, derrumbó cualquier número de reyes, peleó batalla tras batalla, ganando, aplastando todo aquel que le estorbaba, todo aquel que se ponía enfrente, conseguía lo que fuese a costa de lo que diera lugar. Ese era ese hombre. Mandaba matar, dice, desde lo más pequeño hasta los jefes o reyes. Exigía grandes tributos. Mire que podría cobrarse o ser dineros o especies. Versículo 2. Esto está en la Biblia, estoy leyendo. Después de muchas batallas y de asaltar fortalezas, muchas provincias, muchas naciones, sometió muchos pueblos, muchas naciones enteras, dice, de las cuales él recibía tributos y daba muerte a reyes de naciones. Llegó, dice, hasta los confines de la tierra, recogiendo despojos de todos los pueblos, y cuando el mundo se quedó callado y sometido a su poder, dice, se puso muy orgulloso. Su prepotencia fue aún mayor. Así dice el versículo 4. Reunió un gran ejército, dice, un ejército poderoso. Él mandó sobre provincias, naciones y príncipes. Después, dice, de todo lo que él había hecho, y fue en pocos años, digamos, cayó enfermo, dice el versículo 5, y comprendió él que iba a morir. Hizo llamar a sus generales, a los nobles, claro, para él, ¿verdad?
que con él se había criado desde su juventud. Toda la vida habían estado junto a él, estos generales, y repartió entre ellos su reino. Alejandro había reinado 12 años cuando murió. Por eso les decía, no fue que 20, 30, 40 años, 12 años. Creo que no es mayor cantidad para todo lo que hizo este hombre. Entonces, ¿qué pasó? Sus generales, a quien él heredó su corona, desde luego tomaron el poder, cada uno en el sector que les correspondía, según la provincia, según la ciudad. En cuanto él murió, se ciñeron la corona y sus hijos después de ellos durante muchos años, es decir, que iban heredando este mandato, esa corona, llenando la tierra de males, es decir, que heredaban el mal también, el mal gobierno, heredaban, ¿qué vamos a decir? Las malas estrategias que solo favorecían a ellos y que se olvidaban del pueblo. Sus hijos heredaban la corona, dice, y también la manera de gobernar, y cada vez lo iban haciendo peor, y ya vamos a llegar allí. Cada vez que estos iban heredando o nuevas generaciones, iba empeorando la situación para los demás pueblos. Con estos gobiernos, ¿verdad? Jamás pensaban, les decían su pueblo, de su descendencia, versículo 10, mire, de su descendencia fue brotando aquel retoño impío, aquel retoño malvado, cada vez les decía empeorando. Y luego viene Antíoco Epífanes, que era hijo del rey Antíoco, que estuvo en Roma como rehén y llegó a ser el rey el año 137 en la era de los griegos. Fue entonces cuando aparecieron en Israel, mire cómo va dando vueltas la historia. Aparecieron en Israel, o sea, israelitas, unos rebeldes que lograron convencer a mucha gente. Les decían, pactemos con estos pueblos que nos rodean, pues desde que nos separamos de ellos no hemos dejado de sufrir. Siempre hemos tenido que soportar muchos percances. Es decir, digo yo, ¿verdad? Si no puedes con el enemigo, ¿qué diríamos? Úneteles. Así, eso hicieron un grupo de israelitas. Dijeron, bueno, ya demasiado. Ya, entonces pongámonos de acuerdo, hagamos lo que ellos dicen, como ellos mandan, sus nuevas leyes, nos acomodamos y así quizás dejamos de sufrir. Eso hicieron un grupo. Dice que sucedió esto. Tal idea tuvo buena acogida y algunos acudieron decididamente ante el rey. Esto inmediatamente les autorizó, dice, para que adoptaran las costumbres de los pueblos paganos. Qué triste, mire, estaban renunciando a las leyes, estaban renunciando prácticamente a su Dios, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Se estaban dando vuelta, mire lo que sucedió. Y con este permiso, dice, contribuyeron en Israel un gimnasio al estilo pagano. Se hicieron prepucios, vean, lo que antes era santo, era digno, era agradable ante los ojos de Dios, ahora mire, renegaron de la alianza santa para unirse a los paganos y hacer o pecar libremente. Y eso lo empezaron a hacer, a practicar. ¿Quiénes? Parte de los israelitas, no todos, ¿verdad? No todos, porque ahí claro dice que un grupo decidieron hacerse o unirse a ellos. Cuando Antíoco se sintió seguro de su poder, proyectó apoderarse también de Egipto para reinar en las dos naciones. Se iba haciendo más o apoderando más. Cuando tiene, más quiere, ¿verdad? Entonces este rey también dice que se mandó un ejército poderoso a Egipto, y también dice llevaban carros de guerra, elefantes, caballos y una gran armada. Y ahí dice que destruyó al rey que era en ese momento el rey de Egipto, Ptolomeo.
Ptolomeo se retiró, dice, y fue derrotado y murieron muchos de los suyos. Se apoderó de las ciudades, dice, fuertes de Egipto y recogió, dice, todo lo que había ahí. Él se iba adueñando. Y mire cuando entramos a esto, ¿qué sucede? Versículo 21. Entró con insolencia al santuario y se llevó el altar de oro. Se llevó el candelabro de la luz con todos los accesorios, la mesa de los panes ofrecidos, los vasos sagrados, las copas, los incenciarios de oro, las cortinas, las coronas, y arrancó todo el decorado, las molduras de oro que cubrían la entrada del templo. Cuando yo leía esto, cuando leí esta historia, me imaginaba o pensaba qué triste, qué doloroso que suceda esto en nuestro templo, en nuestra parroquia, por ejemplo. En nuestra parroquia, en su parroquia. Imagínense, blasfemaron, que profanaron sobre el altar. Se llevaron todo, arrancaron todo, destruyeron todo, incendiaron todo, dice más adelante. Se adueñó también de la plata, del oro, de los objetos de valor, y cuantos tesoros habían ahí, se los llevaron. Tomándolo todo, partió, dice, partió para su patria después de haber derramado mucha sangre y de hacer declaraciones insolentes. Y ahí hubo un gran dolor. Hubo, dice, gran duelo en todo el país de Israel. Gimieron los jefes, los ancianos, se desanimaron los jóvenes, las muchachas, las mujeres se pusieron pálidas, los novios cantaron lamentaciones, la joven esposa lloró en su cama, se vistieron de luto, se estremeció la tierra, todo aquel pueblo de Jacob se sintió humillado. Qué terrible lo que esta gente estaba viviendo. Cuando este hombre dice que se apoderaba de las ciudades, a la buena o a la mala. En este lugar, en la ciudad de Judá, ya iban hacia Judá. Dice que allí llegó también a Jerusalén y llegaba siempre con un poderoso ejército. Ahí dice que habló a la gente con palabras de paz, pero era para engañarlos. Y cuando hubo ganado su confianza, cayó de repente sobre la ciudad y descargó un terrible golpe, matando a muchísima gente de Israel. Y ahí también saquearon la ciudad, incendiaron y destruyeron las casas y muros que le rodeaban. Llevaron cautivas a las mujeres y a los niños y se apoderaron de sus bienes. Construyeron de nuevo la ciudad, dice, con un muro, y todo era fortaleza de ellos. Nos vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de la parte hermosa y positiva que yo quiero que usted guarde y se quede con ella. Así que no nos cambie, ya regresamos. Gracias por estar ahí, queridos hermanitos, queridas hermanitas, y continuamos con este tema. El reino de Dios es de los valientes, o los valientes arrebatan el reino. Y vamos a esta segunda parte de una manera diferente. Contaba una gran historia de lo que sucedió al pueblo de Israel y todos los pueblos de su alrededor, cómo los reyes fueron apoderándose y destruyendo todo, hasta todo lo sagrado, hasta el templo, profanaban y todo lo que encontraban y se adueñaban de todo. Y ponían leyes fuertes o diferentes
a los mandatos o mandamientos o leyes que el pueblo de Israel tenía. Entonces, ahora pasamos ya en los últimos versículos del capítulo 1 de Primera de Macabeos, encontramos algo hermoso, que yo quiero detenerme acá en esta segunda parte y como les decía, quisiera que fuera nuestra enseñanza en este momento. Fíjese, yo hasta lo subrayé, el capítulo, versículo 62 en adelante. Mire qué dice: a pesar de todo esto, muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a no cometer o no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes de contaminarse con aquella comida prohibida por la ley, que violaba la Santa Alianza. Versículo 64. Enorme fue la prueba que soportó Israel. Mire, y aquí en esta historia encontramos una muestra grande de la fidelidad de algunos israelitas. Aquí encontramos fidelidad del pueblo Israel. Aquí encontramos obediencia del pueblo Israel. Quiero que se grabe esto. Y lo vamos a complementar con Isaías 41:10, un versículo bien conocido. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Mire cómo el pueblo Israel había soportado tantas cosas, cómo el pueblo Israel fue capaz, así dice en el versículo 64, enorme fue la prueba que soportó. Y hubo una cantidad, hubo un grupo, hubo muchos hermanitos que decidieron someterse, decidieron ser valientes, decidieron soportar. Y eso es, de los valientes es el reino de Dios. Ellos fueron valientes y no les importaba si los asesinaron. No nos detuvimos, pero en los últimos versículos también encontramos que les obligaban a cumplir la ley que ellos habían impuesto, y el que no la cumpliera lo mataba. Y dice que mataban mujeres, niños y todos, familias enteras. Entonces, estas personas que fueron valientes, estos israelitas capaces de dar la vida, capaces de no renunciar a la fe, a su doctrina, a la creencia, a lo que ellos habían recibido de sus antepasados, el del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, así lo decían ellos, el gran yo soy. El gran Yahvé estaba con ellos. Entonces ellos se aferraron y fueron entonces como valientes. Aquellos lucharon hasta el final, sosteniendo la fe en aquel que les había llamado, sosteniendo la confianza en aquel que les esperaba. No importa, aguanta, como decía aquel sacerdote, aquella historia, aquel sacerdote italiano que decía que su sacristán al lado estaban siendo maltratados, estaban siendo golpeados y en medio de la persecución. Y el sacristán, su compañero, estaba a punto de decir, ok, hago lo que ustedes digan. Y el sacerdote lo veía, aquel santo hoy le decía, aguántate, solo es un ratito. Y su fe, su esperanza era un ratito de dolor y despertaré en los brazos de mi Padre y estaré ahí junto a mi Padre. Esa era su confianza y su esperanza. Pues esta gente sostenían esto, sosteniendo la confianza en aquel que era poderoso, en aquel que sabía que les esperaba, sosteniendo y cumpliendo el mandato por el Dios, les decía, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era un pueblo fiel. Los que habían decidido esto estaban dispuestos a todo, sin perder en el horizonte, sin perder el camino, sin vender ni negociar la fe hasta el fin. Eso es lo que Dios
está esperando de su pueblo, de sus hijos, de nosotros. Eso es lo que espera Dios. Solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Los esforzados, los intrépidos, los resueltos, los decididos, los atrevidos, los valientes, como bien lo dice el tema y la palabra de Dios. Solo los valientes. Mire, Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se da vida y los valientes lo arrebatan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mateo 11:12. Los cielos se conquista, eso nos está diciendo. Es casa, mire, decía, da vida. Es casa que se conquista. ¿Y lo conquistan quiénes? Los decididos, los que se esfuerzan, los valientes, los que no pierden la fe, los que siguen ese sí por siempre y para siempre, los que se aferran a Dios, los que creen. Mire, eso, el reino de los cielos es conquistado, es arrebatado, es raptado, es violentado, lo dicen algunas tradiciones, ¿verdad? Es violentado, es arrancado por los valientes. ¿Es usted? ¿Eres tú? Te puedo decir, sos vos, como quieras. Es usted, esa persona que está dispuesta, esa persona valiente, esa persona que quiere arrebatar a costa de lo que sea, a costa de lo que sea, a costa de la adversidad, a costa de la crítica que le hagan, a costa del sufrimiento que le toque pasar, de la persecución por hacer el bien, por hacer las cosas correctas, por decidir, esto es lo que Dios me ha enseñado a través de las Escrituras, esta es la doctrina de la iglesia, esta es la fe que yo tengo, sin negociar. La fe, la doctrina, no se negocia. La palabra no está en discusión, es y es vida y eficaz. Y entonces es usted, o pregúntese usted, yo quiero arrebatar el reino. Yo quiero ganar esa victoria. Y les contaba una gran historia. Toda la primera parte fue historia. Macabeos capítulo 1, versículo del 1 en adelante, todo el capítulo, léalo, todo el capítulo, y ahí encontrará esta historia, pareciera de terror, pero con un final hermoso, con un final feliz, con un final que tiene una gran enseñanza para nosotros hoy en día, con una gran enseñanza, una gran catequesis de fidelidad, de esperanza, de fe. Ese pueblo, que no fueron todos, acuérdese que hubo un grupo que se apartó, hubo un grupo que cedió, hubo un grupo que dijo, no, más sufrimiento, yo me meto con esto, si estos quieren que haga esto, pues yo lo hago, si estos quieren que reniegue de la fe, pues yo lo hago, si estos quieren que yo sea partícipe de estos saqueos, de este robo, pues yo lo hago, porque si no me van a matar. Sí, y sí los mataban. Entonces hubieron personas débiles en la fe, débiles en la creencia, personas que fueron infieles al pacto, a la alianza, a lo sagrado, a la ley, y se hicieron con ellos, y se fueron bajo ese reinado, bajo ese régimen, se unieron a ellos. Pero aquí encontramos un grupo maravilloso. Aquí encontramos un pueblo fiel, un pueblo que no estaba dispuesto a violar la alianza que habían hecho con Dios. Aquí encontramos un pueblo capaz, valiente, un pueblo que estaba dispuesto a ser y seguir creyendo, profesando, declarando quién era su Dios.
Hoy el Señor está buscando un pueblo así. Hoy Dios espera un pueblo, espera una comunidad, espera una parroquia, espera una diócesis, espera una nación, una Honduras que esté dispuesto a luchar, que esté dispuesto a no negociar la fe, a no negociar las leyes, a no negociar ni uno de sus mandatos, ni uno de sus mandamientos, sino a defenderlo, a estar de pie. No importa si hay que dar la vida, ese pueblo está esperando Dios. Dios espera a un pueblo valiente, un pueblo capaz de pensar en la vida eterna, un pueblo que no le importe si al final la vida o el paso por esta vida, por este mundo, por este planeta, es un par de días comparado con la eternidad. Ánimo, hermanos, ánimo, ánimo, levántate en fe, defiende la doctrina, defiende la fe, defiende lo que Dios te ha enseñado, defiende esos mandatos, defiende esos 10 mandamientos, defiéndelos todos, defiende la palabra, defiéndela con fe, con esperanza, sabiendo que Él está con nosotros. No tengas miedo, eso leímos en Isaías. No tengas miedo, yo estoy contigo, yo camino contigo, yo te defiendo. Ay, pero es que pues si los asesinaron, ¿y dónde estaba Dios? Allá esperándolos en el paraíso. Allá hubo fiesta, en la vida eterna. Allá hay un paraíso para recibirnos a todos los que hayamos creído y hayamos sido valientes, aquellos que nos hayamos esforzado por arrebatar ese reino. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Voy a continuar el siguiente jueves, el próximo jueves, con el siguiente capítulo, el capítulo 2 de Macabeos, porque ahí también vamos a encontrar la continuación de esa historia. ¿Qué sucedió? ¿Quién se levantó a defender? Porque hubo hombres valientes que defendieron su pueblo. Así que el próximo jueves nos encontramos con la continuación de este tema, recordándoles siempre que Dios les ama.